Vamos a continuar con la aplicación del método de análisis dinámico espectral elástico a el modelo número 4 del edificio, del caso de estudio. Primero, tenemos que siempre verificar que hayamos asignado adecuadamente los materiales y las secciones conforme a lo que se indicó en la clase número 1. La definición de los espectros de respuestas, las masas, los patrones, los casos de carga y las combinaciones de carga que son necesarias para que haya un funcionamiento adecuado del análisis. Luego en el menú análisis pudiéramos chequear algunas opciones, en este caso que están activados todos los grados de libertad para el análisis, o en algunos casos que sea necesario pudiéramos desear detener alguno de los análisis, por lo que pudiéramos tener esta opción, ¿no? Quizás si queremos hacer solamente análisis modales podemos hacerlo acá, o solamente los análisis estáticos en determinadas ocasiones también pudiéramos detener alguno de los análisis. Por ahora vamos a mantener todos los casos de análisis para que se ejecuten. Luego, para ejecutar el análisis tenemos esta opción, bien sea en el menú principal o en la barra de herramientas, para ejecutar los análisis. Esperamos un poco por los resultados. Aquí podemos ver que está avanzando el proceso del análisis modal en este caso, y luego cada uno de los casos de análisis que hemos definido, ¿no? En primer lugar, podemos obtener aquí automáticamente en el programa un resultado. En este caso son desplazamientos para el caso de peso propio, tiene unidades en centímetros. Podemos bien configurar nuestras unidades en la manera que deseemos. Si queremos ver unidades en centímetros, unidades de longitud en centímetros o en metros, y si queremos ver fuerzas en toneladas fuerzas u otra unidad, lo podemos editar. Acá en el menú Display tenemos la opción de ver la forma sin deformar nuevamente, ir atrás, o verla deformada que esté asociado a algún caso de análisis. Ya hemos visto en el video anterior que podemos ver el resultado modal, en este caso el modo número 1 del modelo número 4, y aquí pudiéramos adelantarnos y ver el modo número 2 y el modo número 3 en general, hasta los 12 modos que hemos definido conforme a los 12 grados de libertad dinámico de la estructura. Acá también entonces podemos comenzar a ver resultados por casos. En vez de resultado modal podemos ver, como ya veíamos antes, el resultado del análisis de peso propio, de la sobrecarga permanente, de la carga variable o de la carga variable de techo, del total de la carga permanente, que es la peso propio más la sobrecarga permanente, el caso que hemos definido como peso sísmico o peso, o algunos de los casos de análisis por sismo, ¿no? En este caso pudiéramos también ver acá el resultado de las combinaciones. Sabemos que la combinación U1 corresponde a cargas estáticas verticales o gravitacionales, y pudiéramos ver en este caso ahora la deformada que corresponde a este caso. Aquí vemos la deformada en centímetros. Si nos ubicamos acá en cualquier sitio de la estructura, podemos hacer lectura directa de los desplazamientos de cada uno de las juntas o nodos. En este caso, por acá en la losa del nivel de techo, vemos que tiene desplazamientos en X de 0,02 centímetros, en Y de 0,08 aproximadamente, y el desplazamiento, por supuesto, en la zona central de la losa más importante es el vertical UZ, que tiene menos en sentido negativo 0,28 centímetros. Así también podemos verificar entonces en cualquier punto o nodo de la estructura, bien sea una losa, pudiéramos acá definir la vista en planta de la losa de primer piso e investigar un poco
el desplazamiento vertical que hay en uno de estos puntos centrales de la losa. Aquí vemos el desplazamiento vertical es 0,34 centímetros. Entonces, uno es una combinación que no es de servicio, es una combinación última de carga permanente y carga variable. Luego podemos ver acá resultados de la deformada por casos sísmicos, ¿no? Veamos en este caso el resultado del caso SX solo. Aquí vemos el resultado, pues bien interesante, que tiene el caso de carga en X. Aquí vemos tiene un desplazamiento lateral en X de 1.22 centímetros y en Y este extremo tiene 0.70 centímetros, en X 0,01 centímetros. Si nos vamos al otro extremo, pudiéramos, y si lo vemos acá en la vista de planta del último nivel, ver que hay una deformada un poco particular del edificio. Vemos que tiene acá nuevamente 1.22 en X, 0.70 en Y. De este lado podemos observar 1.22 en X y 0.67 en Y. Esta deformada, que es un poco quizás atípica o no intuitiva, se debe a que el método de análisis dinámico espectral pues representa las respuestas máximas de la estructura. Por lo tanto no necesariamente tiene una compatibilidad de deformaciones el diafragma, ¿no? Nosotros hemos asignado en este caso un diafragma rígido, pero el caso espectral, lo que representa el resultado espectral, realmente no tiene un signo apropiado, proviene de la aplicación del criterio de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados al combinar cada uno de las respuestas modales. Eso mismo podemos observarlo en el caso de SY. Acá vemos hay un desplazamiento lateral principal en Y de 1.96 en este extremo y de 2,19 en el otro extremo, ¿no? Pudiéramos ver ahora la deformada que combina ambos casos. Ya hemos planteado en los videos anteriores y que no hemos definido el sismo horizontal como un caso, sino más bien como una combinación, en este caso una combinación de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y aquí vamos a ver una deformada que contiene la participación del sismo X y su torsión y la del sismo Y y su torsión adicional. Aquí vemos entonces hay un desplazamiento en X de 1.23 y en Y de 2.08. Se están ahí entonces incluyendo las dos componentes sísmicas. En este caso tenemos 1,23 en X y 2.29 en Y. Estos son los casos entonces de sismo solo, sin incluir los efectos de las cargas verticales, pero podemos ver en las combinaciones que contienen sismo, en este caso la combinación U4 o U5, los resultados, en este caso a máximos absolutos, por eso veíamos esa deformada. Aquí también en los casos espectrales pudiéramos ver las respuestas máximas o mínimas. En este caso los máximos absolutos corresponden a ese tipo de deformada, quizás es lo más común. Aquí vemos entonces el resultado para el caso de la combinación 4 y acá nos indica que son los desplazamientos para U4. Y bien, con esto podemos tener ya una primera salida de resultados del programa visualmente, ¿no? Que tiene que ver con los desplazamientos en cada punto de la estructura. También podemos ver algunos otros resultados, por ejemplo los de fuerza. Si quisiéramos ver el resultado de solicitaciones sobre los elementos, podemos entrar en esta opción, diagramas de fuerza o de tensión o esfuerzo, y en este caso tenemos para ver las fuerzas en los elementos tipo frame, las columnas y vigas que hemos definido. Acá podemos comenzar por un caso de cargas verticales, por ejemplo
Veamos qué ocurre en la estructura solamente con respecto a su peso propio. Aquí podemos ver carga axial o fuerza axial, cortante en la dirección 2,2 o 2,3. Podemos ver solicitaciones de torsión, momento en los ejes en torno a los ejes 2,2 o momento en torno a los ejes 3,3, entre otras variables, ¿no? Aquí entonces vamos a ver el efecto de la carga axial debido a solamente los pesos propios de la estructura, y si damos clic acá a cualquiera de los elementos frame o elementos, en este caso una columna, podemos ver un detalle de los diagramas de las fuerzas equivalentes sobre la estructura. Aquí vemos las fuerzas por equilibrio en cada extremo, el diagrama de fuerza axial. En este caso podemos ver que hay en torno a unos 35 toneladas fuerza en esta columna, y el diagrama de momento torsor aquí abajo. Aquí mismo pudiéramos también rápidamente cambiar la solicitación que queramos ver acá, dado un caso de carga o una combinación de carga o un caso modal. También podemos cambiar aquí la opción de lo que queremos ver. Si queremos ver fuerza axial, corte en el eje menor o eje mayor. Si queremos ver valores máximos o en este caso valores en todo el tramo, ¿no? Acá podemos ubicar rápidamente donde ocurren los valores máximos en este caso. También podemos ver las fuerzas axiales debidas a combinaciones de carga. En este caso sabemos que la combinación 1 corresponde a combinación de carga permanente más carga variable por sus factores de mayoración, y simplemente acá podemos actualizar la carga que se obtiene en este caso. Aquí vemos 64.000 toneladas la máxima. También pudiéramos ver cargas por corte, pero conviene verlas para combinaciones o casos de carga debido a acciones laterales. Por ejemplo, el SX, pudiéramos ver los cortantes que produce el caso de carga SX, como vemos acá. Aquí vemos que los diagramas de corte están en estas columnas en la dirección X, pero en esta central en la dirección Y, y eso se debe a que este es un diagrama de corte en eje local 3, y en estas columnas hemos hecho una rotación de los ejes locales para orientarla en ese sentido. Entonces debemos tener cuidado en separar los ejes globales de los ejes locales. Aquí podemos entonces visualizar la fuerza cortante de 3.4 toneladas máxima para el caso de SX en esa columna intermedia en la base del edificio, y vemos también directamente aquí el momento en esa misma dirección, M2. Para eso pues hemos cambiado las unidades para observarlas en toneladas metros. En este caso podemos definir el cambio de unidades acá en esta opción. Podemos seleccionar acá metros y toneladas para ver el momento en las unidades que deseamos. Veamos ese entonces, para SX veamos el momento M33 asociado también a ese cortante M33. Aquí vemos que está pues en este sentido. Podemos darle clic y ver el diagrama de momento de manera directa sobre la estructura o los valores máximos donde ocurren en este extremo, en este caso 12.47 toneladas metros. Así podemos explorar pues todas las acciones también para las combinaciones. Aquí vemos para U4 una combinación con sismos. Quisiéramos saber los momentos para esa combinación. Quizás es el momento que puede gobernar el diseño de una columna como esta, y aquí vemos que tenemos resultados en los dos sentidos, dado que proviene o estamos combinando las acciones máximas. Aquí está máximo y mínimo de cada análisis espectral, ¿no? Entonces por lo tanto tenemos un valor máximo y un valor mínimo para cada punto, tanto del cortante como del momento existente. De esa manera podemos entonces obtener información gráfica
de las solicitaciones en cada una de las columnas o vigas. Podemos en este caso ver algunas de las vigas en elevación. Vemos quizás el pórtico 1 y podemos explorar fácilmente entonces en los momentos en esta viga, ¿no? Aquí vemos las fuerzas cortantes y los momentos máximos y mínimos debido a ese caso U4. Si viésemos las cargas, los resultados en esa viga para los casos de carga verticales, pudiéramos ver inclusive lo que vemos acá, la deformación. Vemos los máximos. Aquí está el punto máximo de deformación. Tiene pues las siguientes unidades: 0,0 o valores 0,005 metros. Es bastante pequeña en metros. Y aquí vemos el momento en ese punto central, pudiéramos conocerlo, o el momento máximo que es en el extremo negativo, es 2.4 toneladas, en el punto de máxima deflexión es 1.41 toneladas fuerzas. Aquí vemos que este punto es básicamente el cortante 0, el momento máximo en el tramo, pero el momento máximo se da más bien en este extremo, donde hay un cortante de 4 toneladas y un momento de menos 2.40 toneladas fuerza. Bien, de esta manera podemos explorar las fuerzas en general de todos los elementos estructurales. También pudiéramos ver acá las fuerzas o solicitaciones sobre las losas en elementos shell, por ejemplo. Y acá pudiéramos seleccionar nuevamente los casos de carga o las combinaciones de carga de las cuales queremos observar las solicitaciones. Estas serían las acciones axiales, acá serían las acciones de corte o momentos. Podemos ver acá el momento en los ejes 1, 3. Aquí vemos que hay momentos en este extremo, hacia este extremo, esta dirección, o en eje 2, 3, si queremos ver en el otro sentido. Asimismo pudiéramos explorar acá los momentos, eje 1, 1. Vemos la distribución de momentos, y en el eje 1, 2 en el otro sentido. Muy bien, eso lo pudiéramos utilizar para ver ese tipo de resultados. Bien, ahora el programa nos permite, además de ver las solicitaciones en los elementos frame o elementos columnas y viga y en las losas, como lo permite cualquier otro programa de análisis, por ejemplo el SAT 2000 también, LTAPS, al ser un programa destinado al análisis, al modelado, análisis y diseño de edificaciones, nos permite ver ciertos resultados por el concepto de piso. Él pues totaliza la información de cada entrepiso y nos las presenta de una manera amigable para poder nosotros observar el resultado. Entonces podemos ir al menú Display, podemos buscar acá la opción de ver la respuesta de piso o el gráfico de respuesta de piso. Acá en esta opción podemos decidir el tipo de resultado que queremos ver. Vemos que hay desplazamientos en el centro de masa del diafragma, derivas, máximas, desplazamientos o máximas derivas, cortantes de entrepisos, entre otras variables como rigidez de entrepiso también. Bien, tomando en cuenta que pues en nuestro curso de la norma debemos hacer una verificación del cortante mínimo, vamos entonces a ver cómo podemos obtener esa información del cortante de cada piso. Hay que indicarle el caso de carga que queremos observar. En este caso puede ser el SH, que es el que debiéramos analizar o revisar, y tenemos que tener en cuenta las unidades en las cuales estamos trabajando, en este caso toneladas, para poder hacer una lectura directa del cortante basal, en este caso en la base. Aquí si nos paramos sobre este punto podemos observar que hay un cortante de unos 117 toneladas y acá en este otro punto de 147 toneladas. Veamos eso contra lo que
tenemos en las clases del curso de la norma. Acá damos 117 toneladas en esta dirección y 147 en la otra, ¿no? Aquí vemos ese mismo resultado, pues puesto para el caso SH, 117 y 147 toneladas. Bien, esta es la forma gráfica de obtener este resultado, que es muy útil para la verificación del cortante mínimo o el coeficiente sísmico mínimo que plantea la norma, pero también nos permite observar el cortante de cada nivel. Aquí vemos en el primer piso, o en el primer entrepiso, el segundo y el tercer entrepiso. Por lo tanto, aquí podemos tener información muy relevante que después será útil en otras verificaciones. Otra manera de obtener este resultado, ya no visualmente en estos gráficos, sino de manera más precisa, es a través de las tablas de resultado, y la podemos obtener acá en este explorador del modelo. Hemos estado acá en la opción del modelo, pero también hay una opción de tablas que podemos extraer con los output o los resultados del programa. Aquí vemos hay un árbol completo, la sección del modelo, la sección de los análisis y de diseño. Si entramos en análisis, podemos entrar a información por juntas o por nodos. Y aquí vemos que hay desplazamientos, reacciones, velocidades, masas por nodos. La opción de output por elementos, en elementos tipo frame, podemos obtener tablas de fuerzas, de vigas en columnas, también el output en áreas, en elementos tipo áreas, y en otros objetos. Pero también tenemos la opción de los outputs de la estructura completa, y la primera información que podemos explorar acá es las reacciones de base. Esa sería la opción que podemos explorar para ver los cortantes resultantes en la base para los casos de carga de interés. Entonces estamos en la base, en las reacciones en la base. Podemos acá mirar fuerzas en X, en Y, en Z, momentos, y si buscamos acá nuestro caso de carga SH, que es el que hemos estado mirando su resultado gráfico, podemos acá observar que hay una sumatoria total de fuerzas en X, o un cortante basal en X de 117.60 y un cortante basal en Y de 147.31. Aquí mismo podemos, si queremos, exportar esto a un archivo Excel, o si no, si queremos de una vez obtener archivos Excel, acá en el explorador del modelo, haciendo clic derecho, podemos simplemente exportar esta tabla a Excel. La guardamos en el escritorio, pudiera ser en cualquier sitio de su interés, y pudiéramos entonces observar los resultados en una tabla de Excel. Acá vemos entonces para el caso SH el cortante 117.60 y 147.31. Si vemos, ese es el tipo de tabla que presentamos en el curso de la norma para obtener esos resultados, ¿no? Para SH o para el combo SH. Bien, si volvemos a nuestro modelo, o mejor aún, viendo los siguientes pasos del curso de la norma, notamos que la siguiente verificación es la de efectos de P delta. Y en el contexto del curso, en la parte teórica y en la parte práctica, pues hemos visto que es necesario obtener los desplazamientos elásticos en cada nivel, y hemos mostrado este gráfico que veremos cómo obtenerlo, o cómo obtener las tablas de resultados que son necesarias para este modelo. Volviendo al modelo, para esta verificación, podemos ir a este menú nuevamente, Display, en la opción de respuesta, gráficos de respuesta por piso. Acá ya tenemos una opción que es el máximo desplazamiento obtenido.
en el piso, pero también vemos que hay el desplazamiento del centro de masa como opción. Debemos nuevamente seleccionar el caso de carga que nos interesa. En este caso puede ser solo SH, SX, solo SY o también SH. Veamos acá que este está hecho para SX y luego para SY como nos los indica la norma. En este caso vemos los resultados entonces exclusivamente para SX. Ese es el desplazamiento en el centro de masa, es el resultado que tenemos en nuestra primera lámina, y vemos acá un desplazamiento máximo en el tope cerca de unos bueno, hay que tener cuidado las unidades, es muy importante las unidades en las que estamos trabajando. Aquí vemos que esto está en milímetros. Podemos acá en la opción de unidades consistentes volver a colocar las unidades que nos interesan. Pueden ser centímetros, toneladas para las fuerzas o los cortantes, y veremos ese resultado ahora en centímetros. Nuevamente acá vamos al menú, colocamos desplazamientos en el centro de masa para el caso SX. Muy bien. Nuevamente el desplazamiento en el tope aquí lo podemos leer. Estamos hablando de 1,27 centímetros de desplazamiento máximo en el tope del edificio. Eso es lo que obtuvimos en este gráfico que se observa acá. Y también para el caso SY, pues simplemente cambiamos acá el caso o combo y obtenemos un desplazamiento máximo en el tope de 1,65. Bien, y vemos acá nuevamente para verificar efectivamente el resultado que hemos obtenido acá. Vemos que para la verificación de P delta hace falta calcular las derivas de entrepiso, es decir, esas diferencias de desplazamiento de un entrepiso y otro. También necesitamos los cortantes de cada entrepiso que hemos obtenido en la tabla de resultados anteriores. Vimos cómo obtener el cortante de piso en una tabla, pero no el cortante de cada entrepiso, y además la carga axial para cada entrepiso. Bien, volviendo al modelo, veamos cómo se pueden obtener esos resultados. Bien, comenzaremos por determinar o extraer los resultados de los desplazamientos en los centros de masa que son necesarios entonces para esa verificación de efecto P delta. Vamos a la opción de tablas en el explorador de modelo y la opción de resultados del análisis, y vamos acá al de Join Output o resultados por nodos. Vemos que está la opción de desplazamientos, y dentro de esta opción de desplazamiento podemos encontrar la opción de los desplazamientos en el centro de masa del diafragma. Esta sería la opción para extraer esos resultados. Aquí vemos los desplazamientos UX y UY en centímetros para cada caso de carga y también para cada entrepiso, ¿no? Manipular esta información aquí sería un poco difícil, por lo cual sería mejor exportarla a Excel. Acá vemos el resultado en este archivo, y acá simplemente pudiéramos aplicar un filtro de Excel para seleccionar primero los casos de carga de nuestro interés, ¿no? Acá estamos hablando que nos interesa SX, por ejemplo, para hacer la verificación en X, y aquí vemos el resultado del desplazamiento máximo en X para el caso de carga SX en cada uno de los entrepisos 1, 2, 3 y 4. Asimismo podemos hacer para el caso SY y obtener los desplazamientos máximos en Y, que nos permitirían ahora obtener las derivas. Las derivas, por definición, entonces son la diferencia de desplazamientos entre cada entrepiso. Bien, si volvemos entonces a nuestro programa,
Primero, bueno, recordamos que aparte de esa deriva, que es esa diferencia de cada entrepiso, esta diferencia que podemos gráficamente ver acá entre cada entrepiso, y también necesitamos tener la altura de entrepiso, en este caso 270 centímetros para cada uno, y para poder preparar una tabla de cálculo como esta que nos permita hacer la verificación de efectos P delta, ¿no? También requerimos los cortantes y las cargas axiales PJ que nos define el programa, y aquí nos dice, bueno, que esas cargas axiales es la carga vertical total sobre el entrepiso I y es la suma de las cargas gravitatorias PJ sin mayorar en todos los niveles, desde el nivel superior del entrepiso I hasta el último nivel de estructura, y B sub I es el cortante de diseño del entrepiso I. Aquí hacemos énfasis que la norma dice que estos desplazamientos son en los correspondientes centros de masa, esos que acabamos de extraer. Entonces, volviendo al programa, veamos que esa información ahora ya no la tomaremos de esta opción, sino de la opción de resultados de la estructura global. En este ítem que dice otros resultados, aquí vemos que hay resultados de fuerzas de piso, es el resultado que nos interesa en este instante. Podemos ver acá ahora nuevamente que para cada caso de carga y para cada entrepiso hay una totalización de la fuerza axial, fuerza vertical, disculpen, el cortante en X y el cortante en Y. Nuevamente podemos ver esto un poco mejor en una tabla de Excel, en la cual podemos nuevamente aplicar un filtro en este nivel para seleccionar los casos que nos interesan. Nuevamente vamos a comenzar por SX, y vemos que para SX tenemos resultados de carga axial, fuerza en X, cortante en X y cortante en Y, tanto en el tope como en la base, ¿no? Entonces acá deberíamos seleccionar uno que nos permita obtener esos resultados, quizás en la base, ¿no? Bien, estos serían los cortantes en X que podemos utilizar para esa verificación de efectos P delta. Para el caso de los cortantes en Y, requeriríamos cambiar acá el caso de carga, y aquí obtendríamos en la dirección Y los cortantes que estamos buscando, ¿no?, por cada entrepiso. Bien, para el caso de las cargas gravitatorias totales sobre el entrepiso I, que representan la suma de todas las cargas gravitacionales PJ sin mayorar en todos los niveles, desde el nivel superior hasta el nivel I, desde el nivel superior del entrepiso I hasta el último nivel de la estructura. Para esto podemos tener un par de estrategias. Una pudiera ser, pues, en nuestro modelo, crear una combinación de carga que represente las cargas gravitatorias, es decir, carga permanente, carga variable, más carga variable de techo, sin mayorar. Ese pudiera ser una combinación que pudiéramos crear para este caso específico, pero también pudiéramos venir acá a la misma tabla de resultados que tenemos y filtrar acá solamente el caso de carga permanente, carga variable y carga variable de techo. Así pudiéramos obtener esos tres casos. Las cargas verticales acá las vemos para cada entrepiso, y pudiéramos aquí ir filtrando para el techo, y ir totalizando de alguna manera el resultado para cada nivel, ¿no? También para el piso 1 o para cualquiera de esos entrepisos. Esta sería entonces una manera alternativa de producir esa carga axial total que nos está pidiendo la norma para hacer la verificación de efectos P delta. Bueno, obtenida esa información de las derivas elásticas de entrepiso, de las cargas axiales PJ, los cortantes y las alturas de entrepisos que son constantes, pues podemos
determinar en una hoja de cálculo pues este factor de estabilidad θ i que nos da la norma y compararlo pues con los criterios que nos indica la norma, los criterios máximos, y tomar las acciones que para cada caso sean necesarias. La siguiente verificación que está planteada es la de el control de derivas, ¿no? Podemos volver acá a la presentación. Es el control de derivas y desplazamiento que hacemos conforme a lo que nos indica la norma, ¿no? Entonces, para eso requerimos determinar las derivas y la relación de deriva lateral total, que es ese cociente entre la deriva total y la altura de entrepiso. En el caso de este programa, vamos a ver que es necesario multiplicar la relación de deriva que nos da el programa por el factor de amplificación de desplazamientos y deriva, el factor C sub D, ¿no? Porque, bueno, el resultado principalmente que obtenemos del programa son relaciones de deriva elásticas. Comencemos por el resultado gráfico. Acá nuevamente en el menú de visualización de resultados vemos a la opción de respuestas por piso, de gráficos de respuesta por piso. Podemos entrar acá y ver la deriva, puede ser la del diafragma o la deriva máxima del entrepiso. En este caso la norma nos plantea que optemos por las derivas máximas y podemos verla para el caso SX, SY o SH o el combo H, que es el que estamos utilizando realmente, ¿no? No estamos utilizando SH solo, sino la que viene acá indicada como combo SH. En ese caso podemos obtener acá directamente esa relación de deriva, que es el cociente de la deriva, que es la diferencia de desplazamientos elásticos entre un entrepiso y otro, dividido entre la altura de ese entrepiso. Y aquí vemos que este valor está por 10 a la menos 3. Es un valor que podemos leer en tantos por mil. Vemos que en la dirección Y, es el gráfico rojo, obtenemos una deriva elástica alrededor un poco más de 270, quizás 280. Aquí vemos el resultado abajo un poco más preciso. Es 279, ¿no? Leo yo acá abajo, 200 máximo, 279. Y si vemos el de la dirección Y, es un poco menos de 1.8 por mil, quizás 1,75 leo yo acá por mil, ¿no? Estos son valores elásticos que deberíamos entonces amplificar por el factor C sub D, como lo podemos ver acá, ¿no? Acá lo hicimos para SH en X, C sub D es 4,25, lo vemos acá, es un valor que está acá indicado en el gráfico, pero que realmente representa, al multiplicarse por C sub D, 7.38. Sería la relación de deriva lateral total, 7.38, que es el producto de 1,74, vemos acá, por 4,25. Eso mismo lo planteamos para la dirección Y, para el caso SH, y vemos que ese valor de 2,80 al multiplicarlo por 4.25 nos da 11,91, justico un poco menos que el 12 por mil que nos plantea la norma. Ahora ya vimos cómo extraer el resultado del gráfico, pero también tenemos la opción de extraer ese resultado de algunas tablas de resultado del programa. Aquí vemos que hemos usado la tabla que se indica acá, la de derivas máximas de piso.
volviendo al programa, vemos que acá en el explorador del modelo, en la opción de tablas, en las tablas de resultados del análisis, podemos ir a la opción de resultados por nodos y también a la opción de desplazamientos. Acá pues al final encontramos esa tabla que hemos estado mostrando, que contiene las derivas máximas elásticas, y de hecho son las relaciones de derivas máximas, las derivas máximas elásticas de cada entrepiso para todos los casos de carga. Ese archivo lo podemos ver un poco mejor en Excel. Acá lo tenemos. Nuevamente aplicamos acá un filtro y seleccionamos los casos que queremos obtener. En este caso, la combinación SH. Aquí vemos que al ser la combinación SH un caso que proviene de la combinación modal, tiene mínimos y máximos. Vemos que también está para ambas direcciones. Pudiéramos chequear por un lado la dirección X y vemos entonces las respuestas mínimas y máximas de ese caso SH en la dirección X en términos de la deriva máxima. En este caso la deriva máxima él la ha tomado de la mayor de todo el entrepiso, muy probablemente en alguno de los extremos. Fíjense que esta es la deriva promedio. Este valor máximo seguramente está por encima de o en alguno de los extremos para que pueda estar por encima. Asimismo podemos verificar esa máxima deriva para la dirección y en cada caso deberíamos hacer la verificación para todos los niveles de esa relación de deriva lateral total. Para ello deberíamos entonces dividir este número, podremos hacerlo acá en esta hoja de cálculo, entre la altura de entrepiso en la misma unidad en centímetros, entonces sería entre 270 para obtener la relación de deriva elástica y luego amplificarlo por el factor C sub D, el factor de amplificación de respuesta, en este caso es 4.25. Si queremos verlo en tantos por mil, como está acá en la tabla, podemos multiplicarlo por 1000 para que aparezca la deriva elástica. Esta es la deriva elástica en tanto por 1000 y luego finalmente la deriva lateral total inelástica, la relación de deriva, la que ya tiene dividido. Entonces esta la multiplicamos por 1000 para poderla ver en tantos por 1000, así como el límite que debemos multiplicarlo por 1000 para compararlo como 12 por 1000. Muy bien, aquí podemos ver aquí mismo que el siguiente paso son los requerimientos de diseño en la losa, en la viga y en las columnas. Para ello, bueno, vamos a devolvernos al modelo. Podemos cerrar ya todas estas ventanas que él nos ha abierto para los resultados. Nos quedaremos solamente con la ventana del modelo. Y para ello debemos entonces ir al nuevo menú. El nuevo menú es el menú Design, de diseño. Vamos a la opción de concreto. Aquí en primer lugar pudiéramos revisar las preferencias de diseño, empezando por el código de diseño que se está utilizando. Él tiene pues una variedad de códigos de distintos países. En el caso nuestro hemos estado usando el ACI 31819. Y luego deberíamos revisar algunas de estas variables, como la categoría de diseño, si queremos usar fielmente lo que es el código de diseño. En este caso vamos a mirar muy rápidamente los aspectos de diseño que tiene el programa. Principalmente lo vamos a utilizar para poder posteriormente hacer la verificación de viga débil, columna fuerte. Acá en el menú entonces nuevamente de diseño, vamos a la opción de diseño de elementos de concreto. También tenemos que verificar que en la lista de grupos de diseño estén todos. Si hemos generado algunos grupos y queremos seleccionar solo algunos, podemos
pasar de un lado a otro acá en el diseño. Y también debemos verificar que estén todas nuestras combinaciones de carga de diseño, en este caso de los estados límites que queremos chequear. En este caso están las combinaciones últimas en estado límite de agotamiento, para que él los verifique acá, ¿no? Estamos en tensiones, entonces está bien. Estas son las que se deben usar para el diseño por fuerzas, ¿no? Bien, siguiendo acá, bueno, no nos queda más que iniciar el análisis. Acá en el caso de los elementos tipo frame, nos va a hacer pues el análisis de esto. Si queremos el análisis de los elementos tipo losa, pues tendremos que hacerlo por esta vía. Nuevamente revisamos las preferencias de diseño que va a utilizar el programa, y aquí pudiéramos ver otras características al respecto. Para iniciar estos análisis vamos a esas opciones de Start Design y él nos muestra algunos de sus resultados, ¿no? Veámoslos acá en la vista en planta. Y acá estamos viendo, nos dice él, un resultado de refuerzo de acero, un resultado envolvente. Pero si vamos a Design, Concrete Slab Design, podemos entrar en esta opción de diseño a flexión. Acá podemos entonces tomar nosotros un poco la decisión de qué tipo de resultado queremos ver, ¿no? En este gráfico que estaríamos viendo en la dirección 2 en el acero de refuerzo en el tope o en la base, luego el acero de refuerzo en la dirección 1 en el tope, y vemos cómo cambia acá la dirección de ese acero de refuerzo. Hay que decir que este resultado, aquí lo vemos, está en unidades de centímetro cuadrado por cada centímetro. Entonces hay que leer muy bien este tipo de resultados que vemos acá en colores, con esta escala de colores. Estos son 32 centímetros. Bueno, esto está por 10 a la menos 3, ¿no? Habrá que tener mucho cuidado en su lectura. Pero es una cantidad de acero requerido por cada centímetro lineal, ¿no? Entonces esta es la información que hemos utilizado para hacer el diseño de esa losa de una forma muy básica, y por simplicidad para este ejemplo académico pues les hemos puesto el mismo acero de refuerzo en todo el espaciado de la losa. Es acero de media a cada 10 centímetros en ambas direcciones, arriba y abajo, pero un diseño de esa losa maciza bien optimizado pues debería utilizar esa información que acabamos de ver para su consideración en la colocación de acero. Bien, en el menú Design volvemos a la opción de los frame design, los elementos tipo frame, y vamos, ya hemos revisado estas opciones. Vamos a la opción de iniciar el diseño. Para eso dejamos que se haga el análisis. Esperamos algunos minutos por su resultado, algunos segundos. Acá ya tenemos el resultado. Vemos que él nos está dando acá ya el resultado de acero de refuerzo longitudinal según la norma ACI 318 en centímetros, porque estamos en centímetros en nuestras unidades. Este es la demanda de acero, que va entre 5,49. Podemos prever que esto puede ser el acero mínimo, hasta acá en la zona central de 7, un poco menos de 7 en algunos lados, 6,33 vemos acá, centímetros cuadrados de acero de refuerzo. Bien, también aquí en el menú de diseño podemos cambiar el tipo de resultados que él nos muestra en esta opción de Display Design Info. Aquí podemos ver que podemos ver el acero de refuerzo longitudinal en centímetros, pero también en porcentaje.
Si lo vemos en porcentaje, fíjense, esto es 0.31%. Esto es el acero mínimo, como decíamos, proveniente, que podemos verificar con aquel número de 14 entre F y Y. Y aquí vemos que hay una demanda un poco mayor. Por simplicidad también, en este caso de estudio, nosotros hemos indicado un acero de refuerzo idéntico para todas las vigas, a fin de simplificar pues nuestro análisis, ¿no? Pero para un diseño real pudiéramos decidir si hacemos cierta optimización, ¿no? O si no lo hacemos, o si consideramos que esas optimizaciones en obra pueden ser un poco perjudiciales. También vemos que el programa nos permite obtener un resultado del acero de refuerzo transversal o por corte. Y aquí vemos ese acero de refuerzo transversal. Es un acero que está en términos también de centímetros cuadrados por centímetros longitudinales. Hay que tener cuidado en su interpretación. Vemos acá pues una demanda que va variando de acuerdo a cada lugar de análisis o cada viga de diseño, y vemos algunos sitios donde aparece este mensaje overstrains que discutimos en las clases, ¿no? Podemos ver el pórtico C, donde está la escalera para el modelo 4, y vemos que aparece este mensaje overstrain en la viga de la escalera. Esto es como se discute en las clases del curso de la norma. Es un tema que debemos analizar conforme a lo que nos indica la CI 318. Son dos casos que hay que diferenciar muy bien: aquellos donde ese momento torsor se puede redistribuir en el resto de la estructura, y aquellos casos donde el momento torsor no es posible redistribuirlo, y aquí hay que hacer un uso un poco más consciente del programa, porque el programa no es capaz de dilucidar esas condiciones, ¿no? Y demanda que el usuario tome esa decisión. Bien, aquí vemos que el resultado de acero, la demanda de acero por corte también, no solamente en las vigas, también la vemos en las columnas, ¿no? Aquí también en cada caso podemos explorar un poco en más detalle si eso queremos el diseño, haciendo clic derecho en alguno de los elementos. Vemos acá los casos o las combinaciones que han demandado. Aquí pudiéramos ver un reporte con los detalles, ¿no? En cada elemento, columnas o vigas. Pero bueno, como hemos dicho, esto no es un curso de diseño de detallado en concreto armado, es un curso de aplicación de la norma donde estamos usando sí las características más básicas de diseño para poder aplicar la norma, ¿no? Bien, también eso aplica para el acero de refuerzo longitudinal. Podemos ver que no solo la demanda de acero longitudinal la obtenemos en centímetros cuadrados en las vigas, sino también en la columna. Aquí vemos las columnas esquineras, que son de 50 por 50, nos demandan 31.36 centímetros, y la podemos ver en términos porcentuales. Aquí vemos que está demandando un poco más de acero mínimo, 1.25%, en estas 1.57%, que son las columnas de 40 por 50. Por lo tanto, nosotros que habíamos inicialmente considerado la colocación de acero mínimo en las columnas, y para su diseño, al llegar a este punto, en un proceso que es naturalmente iterativo, uno inicia, coloca unas secciones transversales, un acero de refuerzo, hace las verificaciones que hemos hecho anteriormente y luego pasa al procedimiento de diseño, determina esta demanda de acero y nuevamente revisa o cambia o modifica su acero para cumplir con lo establecido en estos criterios de diseño, ¿no? Entonces eso lo hemos tomado en cuenta y hemos modificado la sección, no el tamaño, pero sí el armado de las columnas, para colocar no solo 3 barras de acero, sino 4 por cada cara, ¿no? En este caso hemos colocado, como podemos observar, 4 barras en cada cara, y hemos diferenciado el acero de las esquinas con un diámetro distinto al acero
que hay en las columnas internas. Eso lo podemos ver en las presentaciones acá de la clase, donde tenemos las columnas que se colocaron y el acero de refuerzo, que es de 7/8 en las esquinas y de 5/8 en los tramos, ¿no? Eso puede colocarse entonces acá de esta manera, diferenciando el total de acero de las esquinas con el total de acero en los tramos. Bien, haciendo este tipo de modificación en la sección, ya conocido esa demanda, es un acero de refuerzo que satisface esa demanda de acero bastante bien, y además modificando la opción de utilizar la sección para diseño. Ahora, ya que le estamos colocando acero, utilizar un chequeo de reforzamiento, cambiando eso en las dos tipos de secciones de columna. También en la de 40×50 la hemos modificado para que nos chequee si ese acero colocado, la capacidad de esa columna con este acero colocado, es suficiente para las demandas. Haciendo eso podemos ver en los resultados del diseño, acá en Display Design Info, la relación de demanda-capacidad, o esta relación de interacción de carga axial y momento biaxial en las columnas. Al seleccionar esa opción podemos ver ese cociente de demanda-capacidad y obtener el resultado que visualmente es más fácil de interpretar, ¿no? Aquí nos indica que en general, en mayoría de los casos, al estar debajo de 1, las solicitaciones, las demandas son menores a la capacidad, ¿no? Utilizando el criterio de diseño el RFD, donde las capacidades se han minorado y se han mayorado las demandas, las solicitaciones. Aquí vemos este elemento que está ligeramente por encima para el caso de la combinación U5. Aquí pudiéramos ver los detalles de ese diseño y explorarlo. Como hemos dicho, bueno, en este caso no nos vamos a profundizar en estos temas de diseño, quizás son tópicos para otro curso. Pudiéramos ver para ese tipo de elemento la capacidad resistente a través de su diagrama de interacción. Aquí lo podemos ver para PM3, para PM2, en cada una de las direcciones principales, ¿no? Bien, como pueden ver, hemos llegado a lo que estábamos buscando, la capacidad de los elementos que nos permitan hacer la verificación de ese criterio sismorresistente tan importante, que es el acero mínimo en columnas, o la verificación del criterio viga débil columna fuerte. Y aquí vemos que estos diagramas dependen de la información que le suministremos. Acá está el diagrama que es utilizado para el diseño, que incluye los factores de minoración de resistencia Φ. Podemos obtener un diagrama distinto sin la inclusión de Φ. Hay que recordar la teoría que el Φ no es constante, por eso esta forma va cambiando. Este quizás es el diagrama de interacción teórico. Y luego podemos obtener acá la capacidad o el diagrama de interacción, excluyendo el factor Φ, pero además incorporando la sobreresistencia en Fy, y esa sobreresistencia se la hemos indicado nosotros en los materiales, ¿no? Al acero. Es decir, le hemos dicho cuál es el Fy esperado, que en general es 1,25 el valor del Fy nominal, en este caso el nominal de 4200. Entonces, con esta información es la información que nosotros hemos utilizado más adelante acá en el curso. Ya hemos visto, bueno, este es el diseño que acabamos de ver, o la demanda capacidad de las columnas, que nos está permitiendo explorar las columnas, pero esta es la información que hemos nosotros utilizado para determinar la capacidad de la columna, y ya veremos que también podemos hacer cosas muy similares para obtener la capacidad de la viga, como lo planteamos en el curso de la norma. La columna, pues hemos determinado su capacidad resistente a través del diagrama de interacción que nos arroja el programa.
En este caso, en el curso se ha mantenido la opción que excluye phi y se incrementa por FY, y hemos obtenido para una carga axial que en promedio para esa combinación es 65 toneladas, una resistencia de 41 toneladas metros. Pero vale la pena que exploremos las cargas axiales. Ya sabemos que el momento resistente es sensible a la carga axial, ¿no? Que exploremos todas las cargas axiales que podamos encontrar en distintos elementos para las distintas combinaciones y entrar con las condiciones específicas para cada caso que estaremos evaluando. En este caso, si estamos evaluando la condición de viga débil con una fuerte en esta columna, es la carga axial de esa columna específica para la combinación que nos arroje el menor momento resistente, ¿no? Ok, volviendo al programa, vemos entonces de dónde extrajimos esta información de ese momento resistente. Hay que tener cuidado que las unidades estén adecuadas. En este caso veíamos ahí toneladas, centímetros, pero nuevamente podemos verificar esa información en toneladas, metros, que es quizás la información como la tenemos en la presentación. Acá vemos rápidamente que para esta condición obtenemos, y para unas 65 toneladas de carga axial, un momento de, ahí está, como 41 toneladas metros, ¿no? Como más arriba. Bien, esta pues es el resultado de demanda capacidad, que lo podemos mirar acá en toda la estructura. Como lo tenemos en la presentación, y bueno, finalmente uno de los objetivos que teníamos planteado, determinar esa relación demanda-capacidad, satisfacer esa relación, pero que además nos permite determinar la capacidad en columna. El programa, con la finalidad de hacer esa verificación de viga débil con columna fuerte necesaria para que el diseño general básico de la estructura cumpla, ¿no? Sin aún pasar a la fase de ingeniería de detalle. El programa tiene ese criterio de verificación de columna fuerte, viga débil, planteado como 6/5, tal cual está planteado en el ACI. Básicamente es el mismo criterio, pero que conviene tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo, de interpretarlo, y es por ello que nosotros hemos preferido la opción de hacer esa verificación de viga débil con una fuerte de una manera más educativa, más controlada. Pero bueno, dejamos a ustedes la opción de utilizar este tipo de verificaciones para corroborar ese resultado del programa en términos de diseño y poder tener un mayor control del uso que le damos, ¿no? En este caso ya tenemos una capacidad de las columnas. Queremos ahora tener una idea de cómo determinar la capacidad de las vigas, y lo que hacemos es simplemente utilizar las secciones que hemos creado, tanto de columnas como de vigas, para definir o transformar esa viga o columna en una sección del Section Designer del programa. Aquí vemos la opción de transformar, convertir nuestra viga en una sección del Section Designer. Vemos acá también la posibilidad de convertir la columna de 40 por 50 en una sección del Section Designer. Aquí ya vemos que yo tengo una copia de la columna de 50 por 50 que dice SD Section Designer, también una copia de la viga. Vamos a hacer a convertir esta sección de 40 por 50 de columna en esa sección de Section Designer. Simplemente decimos acá OK, y al abrir esta sección podemos ver ese pequeño programa que está dentro del ETAPS,
que se llama Section Designer. Este programa pues nos permite observar el acero que le podemos colocar o no a una columna. Ese acero, al dar clic derecho, podemos especificarlo con más detalle, el espaciado, el número de barras, su ubicación en términos de coordenada. En este caso pues es todo un grid. Igual el concreto podemos definir su tamaño, modificarlo, pero lo interesante de eso es que para cada una de estas secciones podemos determinar la curva de momento, curvatura y también los diagramas de interacción. Entonces básicamente podemos utilizar el Section Designer para determinar capacidades en términos de el diagrama de interacción. Hemos utilizado estos para las vigas por simplicidad, asumiendo que la carga axial es cercana a cero. Pero bueno, aquí podemos hacer un juego geométrico, editar esta información para obtener la viga que incluye el sector de la losa, entre otras cosas, ¿no? Acá podemos ver la columna del Section Designer de 50 por 50 y su diagrama de interacción nuevamente, y también podemos ver la viga de 40 por 45. Aquí vemos que pues se dibujó la sección de concreto de 40 por 45 y se le colocó barras de acero individuales, cada uno en este caso pues en el sitio donde debe estar conforme a los 5 centímetros de recubrimiento que hemos dejado con el material FY, y acá se ha colocado una barra que tiene un área de 2.9. Esa es la misma barra que está en las 4 esquinas. En la zona central hay una barra que tiene 2 centímetros de área. Esa es la misma sección de viga que hemos planteado pues acá en las clases del programa, que tiene 2 barras de phi de 3/4 en los extremos o en las 4 esquinas, mejor dicho, y una de 5/8 en el intermedio. Aquí vemos que las barras de 3/4 pues tienen 2,85, ese es el 2,9 que vemos ahí, y las de 5/8 tienen 1,98, que es el 2 que vemos acá en el programa, ¿no? Este tiene un área de 2, él lo ha redondeado a 2, acá lo ha redondeado a 2,9. Bien, esta sección pues podemos explorar también su diagrama de momento, curvatura, podemos ver su diagrama de interacción, incluyendo phi, el teórico, o incrementando con el FY. Y hemos dicho que hemos utilizado acá el momento a través del eje PM3, ¿no? Aquí los momentos sí son distintos si es respecto al eje 2 o el eje 3. Entonces tenemos que garantizar que es respecto al M3, que podemos tomar un momento cercano a la carga axial 0, en torno a unas 16 toneladas si se incluye el FY. Si se excluye pues sería un poco menos. Bien, veamos cómo pudiéramos hacer una sección como esta desde el inicio. Es lo que necesitaríamos para hacer esta viga o para hacer la viga de sección en T. Vamos a reproducir esta viga. Tendríamos que agregar una nueva propiedad. No es ninguna de estas que vemos acá, es una propiedad que hay que buscar en esta lista como la SD, la sección SD. Acá la vemos, SD section, estábamos justo ahí. Bien, cuando definimos SD section podemos entrar en este menú. El material base es el concreto realmente. Podemos decir que esta es nuestra viga
viga de 40 por 45, Session Designer, la número 2, porque ya tenemos una con ese nombre. Y simplemente vamos al Session Designer, lo abrimos y acá podemos ir al menú de dibujar, Draw, una sección rectangular de concreto a partir de un punto central. Aquí podemos definir un punto central cualquiera, y si damos clic derecho sobre esta imagen podemos entonces modificar sus dimensiones: la altura 45, el ancho 40, y ya pues comenzamos a ver que esta sección se parece a esa viga que requerimos. Nos faltaría colocar el acero de refuerzo. Acá en la opción Draw podemos dibujar barras de refuerzo. Pueden ser barras simples o podrán ser líneas de barras o un rectángulo de barras. Pudiéramos usar esta opción alternativa. Hay distintas formas de hacerlo. En la sección que vimos anteriormente, todas las 6 barras eran sencillas. Podemos usar esta opción alternativa y vemos que nos ha pues colocado una configuración. Si damos clic derecho acá en el punto de inserción, entramos a la configuración de ese arreglo de barras de refuerzo longitudinal, que vemos que es distinto. Acá se ve ahora esa barra de referencia de el acero transversal. Podemos editar acá la altura de esa geometría de la barra. Aquí tenemos que restar ahora los recubrimientos de ambas caras. En vez de 45-35 y en vez de 40-30 podemos decirle que es del acero FY 4200. Y acá podemos comenzar a editar. Si solamente quisiéramos ver los aceros de las esquinas, de las 4 esquinas, podemos entonces simplemente colocar 0 acá a estos aceros. Número 2, número 3 también, finalmente el número 4, 0 número de barras. Aquí vemos entonces los aceros de las 4 esquinas. Ahora podemos editar acá el acero de cada uno de ellos, y por el acero de 3/4 que hemos dicho, esto es como 85, ¿no? El área total. Él lo redondea a 2,9. Eso lo podemos hacer entonces en todas, usando la opción especificado por el usuario, .85, .85 y 2,85. Fíjense que no hace falta definir la opción, simplemente pudiéramos colocar el 2,85, ya le entiende que es la opción especificada por el usuario. Ahora solo nos faltaría agregar la barra de 5/8 que va acá arriba y abajo. Podemos nuevamente dar clic derecho acá en el centroide y intuitivamente pues esto funciona. Número 1 sería la barra aquí intermedio de este lado en el sentido de la aguja del alrededor, número 2 y número 3. Entonces tendríamos que agregar una barra en el número 1 y una barra en el número 3. Podemos hacer por acá, que ahora tiene que tener un diámetro de 1,98, un área, disculpen. Él lo redondea a 2, es el área entonces de la barra de 5/8. De igual manera podemos agregar ahora, entrando nuevamente acá en el eje número 3, una barra con ese diámetro. Desplegamos acá .98 centímetros cuadrados
lo redondea a 2. Bien, así hemos entonces hecho este modelo algo diferente. Ahora incluimos el acero de refuerzo transversal, que no tiene influencia en la capacidad a flexión de la sección, pero que pues visualmente puede ser no más útil. Aquí vemos nuevamente el diagrama de momento, curvatura de esta sección, y el diagrama de interacción si incluimos phi, si lo excluimos, si excluimos el factor de minoración phi, de minoración de resistencia, e incluimos el incremento por sobre resistencia. En ese momento resistente de alrededor de 16 toneladas metros. Aquí vemos que las unidades tenemos que adecuarlas, ¿no? Que hemos estado mirando, ¿no? Para adecuar las unidades, acá pues salvamos todo esto, volvemos nuevamente a nuestras unidades y podemos verlas acá y colocarlas en metros y en toneladas para que podamos ver el resultado en las mismas unidades que la clase. Bien, aquí está nuestra sección de viga, la número 2 es la que hemos hecho ahora. Vemos su momento resistente, si incluye phi, para una carga axial 0, pues en torno a esas 16 toneladas metro que ya hemos planteado antes. Si se excluye el phi, como debiera ser según las normas de diseño de concreto, tanto para las columnas como para las vigas, para hacer esta verificación, ya hemos dicho que el resultado del criterio de viga débil con columna fuerte es el mismo, pero sería lo más consecuente excluir el phi, pero también el incremento por sobre resistencia. Bien, con esta información pueden ustedes modelar también ahora la sección que incluye el pedazo de losa, pues utilizando este tipo de información que permite dibujar ahora una losa en T, por ejemplo, o alguna de las otras alternativas que ofrece el Session Designer. Esto entonces es todo para esta tercera clase.